perrito espera fuera del hospital sin saber que su dueño nunca volverá. Antes de empezar, quisiera pedirle que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimos. El pequeño terrier de pelo hirsuto se sentó frente a las puertas corredizas del Hospital General San Rafael. Sus ojos color avellana, brillantes y atentos, no se apartaban de la entrada. Cada vez que las puertas se abrían, Peluso levantaba sus orejas puntiagudas con esperanza, solo para dejarlas caer nuevamente cuando veía que no era la persona que esperaba. El collar rojo desgastado que llevaba tenía una placa metálica con el nombre Peluso grabado en ella, aunque nadie se había detenido a leerla. Ya habían pasado 3 días desde que la ambulancia había llegado a la pequeña casa en las afueras de la ciudad. Peluso recordaba claramente los sonidos estridentes, las luces parpadeantes y los movimientos apresurados de personas vestidas de blanco. Había visto cómo subían a don Manuel, su dueño de 78 años, a la ambulancia. El anciano, con la poca fuerza que le quedaba, había extendido su mano arrugada hacia Peluso y había susurrado: «Espérame, amigo mío, volveré pronto». Peluso había corrido detrás de la ambulancia durante varias calles hasta que sus patas cortas ya no pudieron seguir el ritmo. Pero su instinto lo guió hasta el hospital, siguiendo el rastro del olor de su dueño mezclado con el de los medicamentos y la enfermedad. Y allí se había quedado, esperando pacientemente, rechazando la comida que ocasionalmente algún alma compasiva le ofrecía, bebiendo solo un poco de agua de un charco cercano, cuando la sed se volvía insoportable. La vida de Peluso con don Manuel había sido simple pero llena de amor. El anciano había rescatado al perro de la calle hace 7 años, cuando Peluso era solo un cachorro tembloroso y desnutrido, abandonado en un callejón. Desde entonces habían sido inseparables. Don Manuel, viudo desde hacía una década, encontró en Peluso la compañía que tanto necesitaba. Y Peluso encontró en el anciano la seguridad y el afecto que nunca había conocido. Las mañanas en la pequeña casa de don Manuel siempre comenzaban igual. El anciano se levantaba al amanecer, preparaba un café simple y compartía un trozo de pan tostado con Peluso. Luego, ambos salían a caminar lentamente por el parque cercano. Don Manuel saludaba a los vecinos mientras Peluso correteaba alrededor, siempre vigilante, siempre regresando a verificar que su dueño estuviera bien. Por las tardes, el anciano leía el periódico en su viejo sillón, con Peluso acurrucado a sus pies. A veces, don Manuel le leía en voz alta las noticias, como si el perro pudiera entenderlas. Y quizás lo hacía, a su manera, pues parecía prestar atención a cada palabra. Las noches eran para ver televisión juntos. Don Manuel reía con comedias antiguas mientras Peluso dormitaba, despertando ocasionalmente para recibir una caricia distraída. Y cuando llegaba la hora de dormir, Peluso tenía su lugar en la cama, junto a los pies del anciano, proporcionando calor y compañía en las noches frías. Esta rutina se había mantenido intacta durante años, alterándose solo en los últimos meses, cuando la salud de don Manuel comenzó a deteriorarse. El anciano tosía más, se cansaba con facilidad y a veces olvidaba dar de comer a Peluso, aunque el perro nunca se lo reprochaba. Simplemente se sentaba frente a su plato vacío, esperando pacientemente hasta que don Manuel recordaba, disculpándose profusamente mientras llenaba el recipiente. «Estoy envejeciendo, Peluso», le decía a menudo el anciano, acariciando la cabeza del perro. «No sé qué será de ti cuando yo me vaya». Y Peluso, como si entendiera la gravedad de esas palabras, lamía la mano de su dueño, como queriendo asegurarle que estarían juntos para siempre. Pero ahora, sentado frente al hospital, Peluso comenzaba a sentir una inquietud que no podía expresar. Los humanos que pasaban lo miraban con una mezcla de lástima y molestia. Algunos susurraban entre sí, señalándolo. Una enfermera había intentado acercarse a él con una correa, pero Peluso había gruñido suavemente, retrocediendo. No podía irse, no hasta que don Manuel saliera por esas puertas. El cuarto día amaneció lluvioso. Peluso se refugió bajo un banco cercano, su pelaje empapado y sucio, pero sus ojos seguían fijos en la entrada del hospital. La lluvia dificultaba captar los olores, y eso lo angustiaba. ¿Cómo sabría si don Manuel había salido? Ese día, una mujer joven, interna del hospital, se acercó a él durante su descanso. Llevaba un sándwich a medio comer y un paraguas. «Hola, pequeño»,
dijo con voz suave, agachándose para estar a su nivel. ¿Sigues esperando? Pobrecito. Peluso la miró sin moverse de su refugio. La mujer partió un trozo de su sándwich y lo dejó cerca del perro. Come algo, por favor. Has estado aquí días. El olor del jamón hizo que el estómago de Peluso gruñera, recordándole que llevaba días sin comer adecuadamente. Con cautela, se acercó y tomó el trozo de comida, tragándolo casi sin masticar. Buen chico, sonrió la mujer. Soy Elena, trabajo adentro. He notado que has estado aquí desde el martes. Elena extendió su mano lentamente, permitiendo que Peluso la oliera antes de acariciar suavemente su cabeza mojada. El perro no rechazó el contacto. De alguna manera, sentía que esta humana era diferente. «Sabes», continuó Elena, «hay un anciano en el tercer piso. Lo trajeron hace unos días. Está muy grave, casi no habla, pero a veces murmura algo sobre un perro. Es tu dueño, ¿verdad?» Los ojos de Peluso se iluminaron ante la mención de alguien que podría ser don Manuel. Elena lo notó y suspiró tristemente. «Lo siento, amiguito. No puedo dejarte entrar, pero quizás pueda hacer algo». Elena terminó su sándwich, le dio un último trozo a Peluso y regresó al hospital. El perro volvió a su posición de vigilia, sintiendo una chispa de esperanza que no había tenido en días. Esa tarde, Elena regresó. Esta vez, llevaba una bolsa pequeña y una manta vieja. Se acercó a Peluso, quien la reconoció inmediatamente, moviendo ligeramente la cola. «Hola de nuevo», dijo ella, colocando la manta bajo el banco para crear un refugio más seco. «Te traje algo». De la bolsa sacó un cuenco plegable que llenó con agua fresca y otro con croquetas para perro. Peluso bebió ávidamente, pero solo picoteó la comida. «También te traje esto», dijo Elena, sacando una prenda de la bolsa. Era una vieja camisa a cuadros, muy usada. «Pertenece al señor del tercer piso, Manuel Gómez. Si es tu dueño, tal vez su olor te consuele un poco». Peluso olfateó la prenda y su cola comenzó a moverse frenéticamente. Era el olor de don Manuel. Tomó la camisa con los dientes y la arrastró bajo el banco, acurrucándose sobre ella. Elena sonrió con tristeza. Lo sabía. «Escucha, pequeño, no debería decirte esto, pero don Manuel no está bien. Los médicos dicen que es cuestión de días. Tiene el corazón muy debilitado». Peluso, por supuesto, no podía entender las palabras exactas, pero captó la tristeza en la voz de Elena. Gimió suavemente, como respondiendo a su preocupación. «Vendré a verte mañana», prometió Elena antes de irse, y cumplió su promesa. Durante los siguientes 3 días, Elena visitó a Peluso regularmente, trayéndole comida y actualizándolo sobre la condición de don Manuel. El perro comenzaba a confiar en ella, permitiéndole acariciarlo, y a veces hasta jugaba un poco, aunque nunca se alejaba demasiado de la entrada del hospital. «Sabes, he estado pensando», dijo Elena en su 6ª visita. «Don Manuel no tiene familia, nadie viene a visitarlo. Solo te tiene a ti, y tú estás aquí, fiel como pocos humanos serían». Peluso la escuchaba atentamente, como si realmente comprendiera cada palabra. «He hablado con mi supervisora, le expliqué la situación y, bueno, generalmente está prohibido, pero haremos una excepción. Mañana es mi día libre. Vendré temprano y te llevaré a ver a don Manuel. Solo será un momento, pero creo que ambos lo necesitan». Esa noche, Peluso durmió más tranquilo que en días anteriores, acurrucado sobre la camisa de su dueño, bajo la manta que Elena le había dejado. Soñó con largas caminatas por el parque, con las manos arrugadas de don Manuel acariciando su lomo, con tardes perezosas frente al televisor. A la mañana siguiente, Elena llegó temprano, como había prometido. Llevaba ropa casual en lugar de su uniforme y traía una correa nueva. «Buenos días, Peluso», lo saludó. «Sí, sé tu nombre. Lo leí en tu collar y también don Manuel lo ha mencionado en sus momentos de lucidez. Hoy es el día, pequeño. Vamos a ver a tu amigo». Peluso permitió que Elena le pusiera la correa sin resistirse. De alguna manera, parecía entender que esta mujer lo estaba ayudando. Juntos caminaron hacia una entrada lateral del hospital, menos transitada que la principal. «Tenemos que ser discretos», explicó Elena en voz baja. «Si nos descubren, ambos estaremos en problemas». Entraron por una puerta de servicio y tomaron un ascensor hasta el tercer piso. Elena guió a Peluso por pasillos menos concurridos, evitando las estaciones de enfermería.
Finalmente, llegaron a una habitación al final de un pasillo silencioso. «Es aquí», susurró Elena, deteniéndose frente a la puerta entreabierta. Habitación 307. Don Manuel está solo. Su compañero de habitación fue dado de alta ayer. Tenemos suerte. Con cuidado, Elena empujó la puerta y entró, con Peluso pegado a sus piernas. La habitación era pequeña y estaba en penumbra, con las cortinas parcialmente cerradas. El sonido rítmico de las máquinas llenaba el espacio, y allí, en la cama junto a la ventana, yacía don Manuel. Peluso se quedó inmóvil por un momento, como procesando la escena. El anciano estaba conectado a varios tubos y monitores, su rostro pálido y demacrado, apenas reconocible. Pero el olor era inconfundible para Peluso. Con un suave gemido, el perro se acercó lentamente a la cama. Elena lo dejó ir, aflojando la correa. Peluso apoyó sus patas delanteras en el borde de la cama, estirando el cuello para olfatear más de cerca a su dueño. «Don Manuel», llamó Elena suavemente, tocando el hombro del anciano. «Tiene visita. Mire quién ha venido a verlo». Los párpados del anciano temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos, nublados por la edad y la enfermedad, tardaron un momento en enfocar. Cuando finalmente vio a Peluso, una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. Peluso», susurró con voz débil. «Mi fiel amigo». Con un esfuerzo visible, don Manuel levantó una mano temblorosa. Peluso inmediatamente acercó su cabeza, permitiendo que los dedos del anciano lo acariciaran. Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos. «Ha estado esperando afuera del hospital todos estos días», explicó ella. «No se ha movido de la entrada principal». Don Manuel cerró los ojos por un momento, como si el dolor lo sobrepasara, pero no era dolor físico. «Mi pobre Peluso», murmuró. «Siempre, siempre tan leal». Peluso lamió suavemente la mano de su dueño, recordando las miles de veces que esa misma mano le había dado comida, caricias y seguridad. «Señorita», dijo don Manuel, dirigiéndose a Elena, «usted es muy amable por hacer esto. ¿Podría pedirle un último favor?» «Por supuesto», respondió Elena acercándose más. «En mi casa hay una caja bajo mi cama. La llave está en el cajón de la mesita de noche. Dentro hay algo de dinero, mis ahorros de toda la vida. No es mucho, pero quiero que usted lo use para cuidar de Peluso cuando yo». Su voz se quebró y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Don Manuel, yo no puedo aceptar». «Swing», comenzó Elena. «Por favor», insistió el anciano. «No tengo familia, nadie que cuide de él. He visto cómo lo trata. Él confía en usted, y yo también». Elena miró a Peluso, quien seguía con su cabeza apoyada cerca de la mano de don Manuel, sus ojos pasando del anciano a ella, como si entendiera la gravedad de la conversación. «De acuerdo», asintió finalmente. «Cuidaré de él, se lo prometo». «Gracias», suspiró don Manuel. Luego, con visible esfuerzo, se dirigió a su perro. «Peluso, mi buen amigo, has sido lo mejor de mi vida. Estos años contigo han sido un regalo». Peluso gimió suavemente, como respondiendo. Don Manuel extendió sus dedos para acariciar una vez más las orejas del perro, en ese punto exacto que a Peluso siempre le había gustado. «Ahora debes ser bueno con esta señorita. Ella cuidará de ti, y algún día nos volveremos a ver». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente y una enfermera entró. «Señorita Navarro, ¿qué significa esto? ¿Un perro en el hospital? Esto va contra todas las normas de higiene». Elena se puso de pie rápidamente. «Lo sé, enfermera Rodríguez, pero este es un caso especial. Don Manuel no tiene familia, solo a este perro, y no me importan las circunstancias», interrumpió la enfermera, claramente molesta. «Saque inmediatamente a ese animal de aquí antes de que informe esto a la dirección». Peluso, asustado por el tono agresivo de la nueva humana, comenzó a gruñir suavemente. «Tranquilo, Peluso», lo calmó Elena, tomando firmemente la correa. Luego se volvió hacia don Manuel. «Lo siento mucho, tenemos que irnos, pero cumpliré mi promesa, se lo juro». Don Manuel asintió débilmente. «Adiós, mi fiel amigo», susurró, mientras sus ojos se cerraban por el cansancio.
Elena condujo a Peluso fuera de la habitación, seguida por la mirada severa de la enfermera Rodríguez. El perro se resistía, girando la cabeza hacia atrás, intentando mantener a la vista a su dueño hasta el último momento. Una vez fuera del hospital, Elena se agachó frente a Peluso. «Lo siento mucho, pequeño. Nos descubrieron antes de lo que esperaba». Peluso la miró con esos ojos inteligentes que parecían contener toda la tristeza del mundo. «No te preocupes», continuó Elena acariciando su cabeza. «Te llevaré a casa de don Manuel para recoger tus cosas y luego vendrás conmigo. Tengo un pequeño apartamento, pero hay espacio para ti, y te prometo que vendré al hospital todos los días para saber cómo está don Manuel y te lo contaré todo». Aunque Peluso no podía entender las palabras exactas, captó la intención consoladora en el tono de Elena. Permitió que lo guiara lejos del hospital, aunque cada pocos pasos se detenía y miraba hacia atrás, hacia el edificio donde había dejado a la persona más importante de su vida. Esa tarde, Elena llevó a Peluso a la pequeña casa de don Manuel, usando la llave que el anciano guardaba bajo una maceta en la entrada, un escondite que él mismo le había revelado. La casa estaba exactamente como había quedado el día que la ambulancia se llevó a don Manuel. Una taza de café a medio terminar en la mesa, el periódico abierto en el sillón, la cama deshecha. Peluso recorrió cada rincón de la casa, olfateando, como buscando a su dueño en cada habitación. Elena lo observaba con el corazón encogido, entendiendo perfectamente lo que el perro sentía. Finalmente, Peluso se detuvo frente a una foto enmarcada en la mesita de noche, una imagen de don Manuel y él en el parque, el anciano sonriendo ampliamente, con un brazo alrededor de su fiel compañero. Elena cumplió su palabra y recogió la caja bajo la cama. Tal como don Manuel había dicho, contenía sus ahorros, unos cuantos billetes y algunas monedas, junto con una libreta bancaria que mostraba un modesto saldo. También había una carta, dirigida simplemente a «Quien cuide de Peluso». Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. La carta, escrita con caligrafía temblorosa pero legible, era un testimonio del amor de don Manuel por su perro. Explicaba las rutinas de Peluso, sus comidas favoritas, los juegos que disfrutaba, sus miedos, los truenos y los fuegos artificiales, y sus alegrías, las caminatas por el parque y dormir en la cama. La carta terminaba con una súplica: «Por favor, ámenlo como yo lo amé. Es el ser más leal que jamás conocí». Elena dobló la carta y la guardó en su bolso, junto con la caja. Luego recogió el plato de comida de Peluso, su correa vieja, su cama y algunos juguetes desgastados. Peluso la observaba atentamente, como evaluando sus intenciones. «Vamos, Peluso», dijo finalmente Elena. «Este ya no es tu hogar, pero te prometo que tendrás uno nuevo conmigo». Peluso dudó por un momento, mirando hacia la puerta como si esperara que don Manuel apareciera en cualquier momento. Luego, con una resignación casi humana, siguió a Elena fuera de la casa. El apartamento de Elena era pequeño pero acogedor, ubicado en un tercer piso sin ascensor. Peluso exploró cada rincón con cautela, adaptándose lentamente a los nuevos olores y sonidos. «Sé que no es como la casa de don Manuel», dijo Elena, colocando la cama de Peluso en un rincón de la sala. «Pero espero que te sientas cómodo aquí». Esa noche, Peluso se negó a dormir en su cama. En lugar de eso, se acostó frente a la puerta, con el hocico apoyado en sus patas, los ojos fijos en la entrada, esperando. Elena lo entendió perfectamente. Se sentó junto a él en el suelo, acariciando suavemente su lomo. «Lo sé, pequeño, lo extrañas, y estás esperando que regrese. Pero don Manuel está muy enfermo, Peluso. Muy enfermo». A la mañana siguiente, Elena llamó al hospital antes de ir a trabajar. La noticia que recibió hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Don Manuel había tenido un paro cardíaco durante la noche. Los médicos habían logrado reanimarlo, pero ahora estaba en cuidados intensivos, en estado crítico. Elena no sabía cómo comunicarle esto a Peluso. ¿Cómo se le explica a un perro que su dueño está muriendo? Optó por la honestidad, incluso si Peluso no podía entender sus palabras. «Don Manuel está muy mal, Peluso», le dijo, agachándose para estar a su nivel. «Los médicos están haciendo todo lo posible, pero tenemos que estar preparados». Peluso la miró con esos ojos que parecían entender cada palabra
y Elena se preguntó, no por primera vez, cuánto realmente comprendían los animales sobre la vida y la muerte. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Elena iba al trabajo, pasaba por la habitación de don Manuel antes y después de su turno, y luego regresaba a casa con Peluso. Le contaba sobre el estado del anciano, sin endulzar la verdad, pero tampoco quitando la esperanza. Peluso escuchaba atentamente, como si procesara cada palabra. Una semana después de que Peluso se mudara con Elena, ella regresó del hospital con una expresión que el perro pareció reconocer inmediatamente. Se sentó en el sofá y Peluso se acercó, apoyando su cabeza en su regazo. «Lo siento mucho, Peluso», susurró Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Don Manuel se ha ido. Su corazón finalmente descansó esta tarde». Peluso emitió un gemido bajo, casi imperceptible, como si de alguna manera hubiera entendido la finalidad de las palabras de Elena. Ella lo abrazó, mezclando sus lágrimas con el pelaje del perro. «Estuvo tranquilo al final», continuó Elena. «Y sabes, justo antes, mencionó tu nombre. Fue su última palabra, Peluso. Creo que estaba pensando en ti hasta el último momento». El perro se quedó muy quieto, procesando a su manera la pérdida irreparable. Esa noche, por primera vez desde que llegó al apartamento de Elena, Peluso durmió en su cama, como aceptando finalmente que su espera había terminado. Los días siguientes fueron difíciles. Elena arregló un pequeño funeral para don Manuel, pagado con parte de los ahorros que había dejado. Solo asistieron ella, algunos vecinos del anciano, y por supuesto, Peluso, quien se mantuvo sentado junto a la tumba durante toda la ceremonia, digno en su dolor. Lentamente, una nueva normalidad comenzó a establecerse. Elena descubrió que Peluso era un compañero maravilloso, leal, cariñoso y sorprendentemente intuitivo. Parecía sentir cuando ella estaba triste o cansada y se acurrucaba junto a ella en el sofá, ofreciendo un consuelo silencioso. Las caminatas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Elena descubrió que disfrutaba estos paseos tanto como Peluso. A veces, pasaban por el parque donde don Manuel solía llevar al perro, y Peluso parecía recordar los lugares favoritos, tirando suavemente de la correa hacia ciertos senderos o bancos. Con el tiempo, Elena notó cambios sutiles en Peluso. Ya no se sentaba frente a la puerta esperando, ya no gemía por las noches. Comenzó a responder a su nombre cuando ella lo llamaba, a mover la cola cuando ella llegaba del trabajo, a jugar con los juguetes que ella le compraba. Un día, casi 6 meses después de la muerte de don Manuel, Elena regresó a casa cansada tras un largo turno. Peluso la recibió en la puerta como se había vuelto su costumbre, pero esta vez había algo diferente en él. Traía algo en el hocico. «¿Qué tienes ahí, Peluso?», preguntó Elena, agachándose. El perro dejó caer el objeto en su mano. Era la vieja placa de identificación que llevaba el día que lo encontró frente al hospital. Elena la había reemplazado por una nueva, con su número de teléfono, pero había guardado la original como recuerdo. «Oh, Peluso», sonrió Elena, acariciando su cabeza. «¿La encontraste? Pensé que la había guardado bien». Peluso la miró con esos ojos expresivos que tanto la habían cautivado desde el principio. Luego, sorprendentemente, empujó la placa hacia ella con su pata, como ofreciéndosela. Elena entendió el gesto, tomó la placa y la guardó en su bolsillo. «Gracias, Peluso, la guardaré como un tesoro. Don Manuel siempre estará con nosotros, ¿sabes? En nuestros corazones». Esa noche, por primera vez, Peluso subió a la cama de Elena y se acurrucó junto a ella. No a los pies, como solía hacer con don Manuel, sino junto a su almohada, cerca de su cara. Elena lo abrazó, sintiendo una mezcla de gratitud y ternura. «Buenas noches, mi fiel amigo», susurró, usando las mismas palabras que don Manuel solía usar. Y mientras ambos se quedaban dormidos, en algún lugar entre los sueños y la realidad, parecía que don Manuel sonreía, satisfecho de saber que su querido Peluso nunca más tendría que esperar en vano, que había encontrado un nuevo hogar y un nuevo corazón para amar. Sin embargo, aunque Peluso había aceptado a Elena como su nueva compañera, algo en él seguía atado al recuerdo de don Manuel. Cada domingo, como si siguiera un calendario interno, el perro se mostraba inquieto, yendo hasta la puerta y esperando allí por horas.
Elena tardó un tiempo en entender el patrón, hasta que recordó algo que don Manuel había mencionado en su carta. Los domingos eran días especiales para ellos, días de visita al cementerio, donde estaba enterrada la esposa del anciano. Al comprender el significado de aquellos domingos inquietos, Elena tomó una decisión. El siguiente domingo, en lugar de esperar a que Peluso se calmara por sí solo, le puso la correa temprano en la mañana. «Vamos, Peluso, hoy iremos a un lugar especial». El perro la siguió con curiosidad mientras abordaban el autobús que los llevaría al cementerio municipal. Era un día claro de primavera, con el cielo despejado y una brisa suave que movía las hojas de los árboles. Al llegar a las puertas del cementerio, Peluso comenzó a mostrar señales de reconocimiento. Sus orejas se irguieron, su cola se movió ligeramente y su paso se aceleró. «Tú sabes dónde vamos, ¿verdad?», murmuró Elena, sorprendida por la intuición del animal. Dejándose guiar por Peluso, caminaron entre las lápidas hasta llegar a una sección apartada donde descansaban los restos de don Manuel. Lo que vio al llegar la dejó sin palabras. La tumba, que ella había visitado solo una vez desde el funeral, estaba sorprendentemente limpia, con pequeños rastros en la tierra que sugerían que alguien, o algo, había estado allí regularmente. «Has estado viniendo aquí por tu cuenta, ¿no es así?», preguntó Elena, sintiendo un nudo en la garganta. Peluso se sentó frente a la lápida con una dignidad casi ceremonial. Elena recordó entonces algo más: los domingos que Peluso desaparecía durante horas. Siempre regresaba al atardecer, cansado pero tranquilo. Nunca se le había ocurrido que el perro pudiera estar haciendo este viaje solo, encontrando su camino a través de la ciudad hasta el lugar donde descansaba su amado dueño. Elena se sentó junto a Peluso en silencio. Después de unos minutos, sacó de su bolso la vieja placa de identificación y, mientras estaban sentados junto a la tumba, Elena vio a un hombre mayor acercarse con flores. Se detuvo junto a una tumba cercana y, después de dejar su ramo, miró hacia ellos con curiosidad. «Disculpe», dijo el hombre acercándose. «No pude evitar notar que vienen aquí cada semana. ¿Conocían a Manuel Gómez?». «Sí», respondió Elena. «Yo trabajaba en el hospital donde falleció y Peluso era su perro. Don Manuel no tenía familia, así que...». «¿Sin familia?», Zrenia interrumpió el hombre con expresión confundida. «Manuel era mi primo. Perdimos contacto hace años cuando me mudé al extranjero. Acabo de regresar al país y me enteré de su fallecimiento». El corazón de Elena dio un vuelco. Don Manuel siempre dijo que no tenía a nadie. «Éramos cercanos en nuestra juventud», explicó el hombre, que se presentó como Alejandro. «Tuvimos un desacuerdo tonto antes de mi partida. Siempre pensé que tendríamos tiempo para reconciliarnos». En las semanas siguientes, Alejandro se unió a sus visitas dominicales. Traía fotos de cuando él y don Manuel eran jóvenes, compartiendo historias que daban a Elena y a Peluso una nueva perspectiva sobre el hombre que ambos habían querido. Peluso parecía disfrutar especialmente de estos relatos, sentándose cerca de Alejandro cuando hablaba, como absorbiendo cada palabra sobre su antiguo dueño. Un domingo, casi 2 años después de la muerte de don Manuel, Elena llegó al cementerio para encontrar algo sorprendente. Una pequeña lápida adicional había sido colocada junto a la de don Manuel. En ella estaba grabado el nombre Peluso y las fechas quedaban en blanco. «La encargué yo», explicó Alejandro al notar su sorpresa. «Para cuando llegue el momento, Manuel habría querido que descansaran juntos». Elena sintió lágrimas en sus ojos, mientras Peluso olfateaba con curiosidad la nueva adición. «Gracias», susurró. «Es perfecto». Los años pasaron. Peluso envejeció con gracia al lado de Elena, quien eventualmente se casó con un veterinario que adoraba tanto a ella como al viejo terrier. Tuvieron una hija a quien llamaron Manuela, y Peluso se convirtió en su guardián más devoto. Cuando finalmente llegó el inevitable día, 7 años después de la muerte de don Manuel, Peluso falleció pacíficamente durante la noche, acurrucado en su cama junto a la pequeña Manuela. Elena, su esposo, su hija y Alejandro llevaron sus restos al cementerio, donde la lápida esperaba para completarse. Mientras el pequeño ataúd descendía a la tierra, junto a los restos de don Manuel, Elena no pudo evitar imaginar el reencuentro. Don Manuel esperando con los brazos abiertos y Peluso corriendo hacia él,
finalmente reunidos después de una separación que para el fiel perro nunca había sido realmente completa. Sobre la lápida de Peluso, finalmente completa, grabaron un epitafio simple pero profundo. La espera terminó. Amado amigo, guardián y maestro de lealtad. Y así termina la historia de un perro que esperó, que amó, que enseñó y que finalmente encontró su camino de regreso a los brazos de quien más había querido en el mundo.